Bueno, entonces, ahora vamos a ver potencia eléctrica que está relacionado con el capítulo 27 del libro de Serway, que es corriente y resistencia. ¿Sí? Dice, en los circuitos eléctricos típicos, la energía se transfiere de una fuente, como una batería o algún dispositivo, como sería una lámpara o un receptor de radio. Por ello, conviene determinar una expresión que permita calcular la rapidez de transferencia de esta energía. Primero, imagine el sencillo circuito de la figura 2711, es este, el de la figura 2711, donde se entrega energía a un resistor. Aquí está un resistor. Entonces, la energía, esto nos va a servir para el capítulo 28 que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está la diferencia de voltaje que representa la batería de menos y más. Entonces, aquí va la corriente y va la resistencia. Y aquí nos dice, en los diagramas del circuito los resistores se representan mediante el símbolo, o sea, los resistores o las resistencias, ¿no? Ya que los alambres de conexión también tienen resistencia, parte de la energía entregada a los alambres y parte del resistor. Dice, a menos que se especifique lo contrario, supongan que la resistencia de los alambres está reducida en comparación con la resistencia del elemento del circuito, así que la energía suministrada a los alambres es despreciable. ¿Sí? Entonces, toda la energía se va a estar transfiriendo y va a estar en el circuito, ¿no? Entonces, el circuito constituido por un resistor de resistencia R y una batería con una diferencia de potencial delta V entre sus terminales. La carga positiva fluye en dirección de las manecillas del reloj. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenemos diferentes ecuaciones o que hemos visto anteriormente, como era el caso de de la energía, aquí luego la energía potencial es igual a Q por delta V, ¿sí? Entonces, también recordando, esto no sé si lo sepan o lo hayan visto, un watt es igual a un joules sobre segundo. Luego les digo a los chavos, esto representa, se puede representar como energía por unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Eso es lo que representa tiempo. Y esta unidad es unidad de potencia. Potencia, ¿sí? Bueno, entonces, ahora dice, considera ahora la rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial eléctrica conforme la carga Q pasa a través del resistor. Entonces, aquí, pues, a eso es lo que voy. La energía del watt es potencia y este es joule sobre segundo, que es energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, aquí la podemos ver como el cambio de la unidad por unidad de tiempo, o sea, la derivada de U con respecto a T. Entonces, aquí tenemos la derivada con respecto a T de ¿quién? Pues de U. Esto también lo podemos ver como de delta U es igual a la carga total por delta V. Entonces, aquí tenemos que esto va a ser igual a U, a la energía potencial. Entonces, esto lo podemos separar como, a ver, déjenme lo poner así, esto que está aquí, como, bueno, más bien esto lo podemos separar como la derivada de Q con respecto a T, y esto es igual a I por delta V. Entonces, en sí, esto lo que representa es la potencia, y esta es la ecuación. Lo voy a quitar aquí, pero bueno, al final de cuentas, esta es la potencia, ¿sí? Y esta potencia es igual a I por R, I cuadrada por R. Esto recordando, a ver, déjenme ver, de que delta V, donde delta V es igual a I por R, I por R. Entonces, si sustituimos aquí, esto es I por R. Entonces aquí tenemos I por I cuadrada, I por I es I cuadrada, y por R. Entonces también la podemos, dependiendo de los valores que tengamos, lo podemos dejar en términos de la intensidad de corriente o en términos de voltaje. Entonces aquí si tenemos I, pues la podemos despejar. Aquí es I delta V entre R. Entonces, esta sería I cuadrada delta V
al cuadrado entre R cuadrada por R y se va a cancelar una R. Entonces nos queda esta expresión. Como les he dicho, ¿no? Es una forma o, a ver, déjenme, o una depende de los valores que tengamos. Tenemos la intensidad de la corriente y la resistencia, o el delta V, el cambio del voltaje o R, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, vamos a ver un ejemplo. Dice, energía en un calentador eléctrico. Un calentador eléctrico se construye al aplicar una diferencia de potencial de 120 volts a través de un alambre de nicromio, que tiene una resistencia total de 8 ohms. Encuentre la corriente conducida por el alambre y la potencia de especificación del calentador. Entonces, solución. Y como la he visto aquí, ¿no? Como se discutió en el ejemplo 27.2, el alambre de nicromio tiene una alta resistividad y se usa para elementos calefactores en tostadores, planchas y calentadores eléctricos. Por lo tanto, se espera que la potencia entregada al alambre sea relativamente alta. Vamos a ver ese problema. Este es el ejemplo 27.2, ¿no? Que la resistencia es alta, 4.6 ohms por metro. Y ya nada más lo tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a continuar. Dice categorizar. Se evalúa la potencia a partir de la ecuación 27-21 que tenemos acá arriba. Es esta, dependiendo, ¿no? Lo que tenemos es el voltaje, entonces nos sirve esta ecuación. Dices categorizar, bueno. Así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. O sea, nada más la ecuación. Usé la ecuación 27.7 para encontrar la corriente en el alambre. Entonces vamos a poner, primero vamos a determinar la corriente del alambre, que es igual a delta V entre R, y esto es igual a 120 volts entre 8 ohms. Entonces esto, ¿cuánto es? Igual, pues bueno, va a ser igual a 15, ¿no? Esto es igual a 15 volts sobre ohm, es amper. Entonces está la intensidad de corriente. Sí. Que también no te lo voy a hacer con la otra expresión, ¿no? Entonces la potencia es igual a la intensidad de corriente por R cuadrada. Perdón, por R, esto es igual a 15 amperes. 15 amperes al cuadrado por la resistencia, que es 8 ohm. Eso da 1800, ¿no? 1800 watts. O sea, aquí también hay que ver que un watt es igual a un amper al cuadrado por ohm. ¿Sí? Ahora, también lo podemos, o también esto es igual, aquí lo pone como 1.8 kilowatts. Pero también lo pudiéramos poner, determinar la potencia es igual a delta V, esto al cuadrado, entre la resistencia es igual a delta V, 120 volts al cuadrado, entre la resistencia que es 8 ohm. Esto, ¿cuánto va a dar? Bueno, entonces está la otra forma y nos da el mismo valor, 1800 watts, que es 1.8 kilowatts. También la equivalencia a un watt es igual a un volt cuadrado sobre ohm. Y dice, ¿qué pasaría si accidentalmente el calentador se conectara a una fuente, o sea, el delta V, igual a 240 volts? Difícil de hacerlo, porque, dice aquí, difícil de hacerlo porque la forma y orientación de los contactos metálicos en las clavijas de 240 volts son diferentes en las clavijas de 120 volts. ¿Cómo afectaría esto a la corriente conducida por el calentador y a la potencia de especificación del calentador? Dice respuesta, entonces aquí, al duplicar la diferencia, o sea, el de voltaje, por ejemplo, aquí esto que fuera 2, entonces esto es delta V1 es igual a 2 veces delta V2, ¿qué es eso? La ecuación 27.7, que es, muestra que la corriente se duplicará de acuerdo con entonces aquí, la potencia es igual a delta V al cuadrado entre R, que esto es igual
a 2 delta B. Aquí sería, por ejemplo, delta B1. No delta B2, delta B2. Potencia 2, ¿no? 2 delta B. Delta B. No, este sería, perdón, aquí es delta B2, ¿no? Esto es delta B1. Y lo estoy haciendo mal. Es delta B1. A ver, espérenme. Delta B. No, sí, delta B2, ¿no? Delta B2 es igual a 2 veces delta B1. Sí, esto me confunde aquí. Entonces, esta es delta B2, la potencia 2, entonces 2 delta B1, y esto sería al cuadrado entre la resistencia y la potencia 2, sería a veces 2 por 2, 4, 4 por delta B1 al cuadrado sobre la resistencia, y dice la potencia sería 4 veces mayor. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo aquí Serway, que sería 4 veces esto, o sea, 4 por 1800, que serían casi 8000. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nada más quedaría ese problema. Bueno, entonces vamos a ver otro problema. Dice, vinculación entre electricidad y termodinámica. Un calentador de inmersión debe aumentar la temperatura de 1.5 kilogramos de agua de 10 grados a 50 grados en 10 minutos, mientras funciona a 110 volts. A ver, déjenme ver, te lo voy a poner. Déjenme ver. Ahí está, entonces, estas son las resistencias o calentador de inmersión, que por ejemplo se pone en una cubeta y se ponen estos, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cuál es la resistencia requerida del calentador? Dice solución. Otra vez, ¿no? Conceptualizar. Un calentador de inmersión es un resistor que se inserta en un contenedor de agua, que les digo es este. Conforme se entrega energía al calentador de inmersión, lo que eleva su temperatura, la energía deja la superficie del resistor por calor y va al agua. Cuando el calentador de inmersión alcanza una temperatura constante, la cantidad de energía entregada a la resistencia por transmisión eléctrica es igual a la cantidad de energía entregada por calor de agua. Sí, o sea, lo que va a estar disipando este calentador es igual a lo que va a estar recibiendo, ¿no? La ley de la conservación de la energía, esa al igual lo van a ver más adelante, pero es la primera ley de la termodinámica. Entonces, categorizar este ejemplo permite vincular la nueva comprensión de la potencia de la electricidad con la experiencia con el calor específico de la termodinámica, que eso también es de la física, ¿no? Bueno, el agua es un sistema no aislado y su energía interna se eleva debido a la energía transferida del agua por calor proveniente del resistor. Entonces, aquí delta E interna es igual al calor. En cambio, la energía interna, o sea, lo que va a estar calentando debido a la disipación de energía, el agua lo va a estar absorbiendo. En el modelo se supone que la energía que entra al agua desde el calentador permanece en el agua. Analizar. Para simplificar el análisis, ignore el periodo inicial durante el cual la temperatura del resistor aumenta e ignore también cualquier variación de la resistencia con la temperatura. En consecuencia, imagine una proporción constante de transferencia de energía durante los 10 minutos. Entonces, a final de cuentas, ahí lo que se dice cuando llegamos a ver, no sé, fenómenos de transporte, transferencia de calor o masa, que estamos en el estado estacionario. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es que la potencia es igual a delta V entre R, y esto es al cuadrado, esta es la potencia, esto es igual al calor, que va a estar, se va a igualar entre por unidad de tiempo, o delta T, este es delta T, ¿sí? O entonces, aquí este calor, de la primera ley de la termodinámica es igual a M por la capacidad calorífica por delta T. Sí, que esta, a final de cuentas, es una constante de proporcionalidad. El calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Se pasa de una proporcionalidad a una igualdad agregando una constante. Y esta es una constante de proporcionalidad que se le llama la capacidad calorífica. Entonces aquí lo que hacemos es M por C por delta T entre delta T, el tiempo, el cambio del tiempo. Entonces aquí despejamos la resistencia
resistencia la pasamos multiplicando y todo lo demás lo pasamos dividiendo. Entonces aquí lo voy a dejar así. R sería delta D, esto al cuadrado, por delta T, el tiempo, entre M por C por delta T, el cambio de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada más se van a sustituir los valores. El cambio de voltaje, que sería 110 volts, esto al cuadrado, por el cambio del tiempo, que serían 10 minutos. Lo voy a hacer así como lo he hecho. 1 minuto son 60 segundos. M, que sería 1.5 kilogramos. Y aquí no nos lo da la capacidad calorífica, pero esa está tabulada, que es 4186 joules sobre kilogramo, que se especifica kilogramo por grado Celsius. Por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final 50 grados, 50 menos 10, y esto es grados Celsius. Nos vamos a hacer el análisis dimensional. Este kilogramo con este se cancela. Grados Celsius con grados Celsius se cancela. Minutos con minutos. ¿Sí? Y entonces nos quedaría volt segundo sobre joule. Entonces aquí el valor de la resistencia, ¿cuánto da? Bueno, entonces ahí está. Recordando que un watt es igual a un volt cuadrado sobre ohm, de lo que habíamos visto anteriormente, ya sea un ampere cuadrado por ohm o un volt cuadrado sobre ohm. Entonces, un watt es igual a un joule sobre segundo, igual a un joule sobre segundo es igual a un volt cuadrado sobre ohm. Despejo la unidad de ohm. Un ohm es igual a un volt cuadrado por segundo joule. Entonces, todo esto nos queda volt cuadrados por segundo joule. Y la resistencia es igual a 28.9. Bueno, entonces ahí tenemos esa expresión. Ahora dice, estime el costo de calentar el agua. Aunque aquí no nos dice cuánto es el costo por kilowatt hora, lo voy a hacer. Entonces, aquí lo que se hace es, la potencia se va a multiplicar, la potencia por delta T, que es igual a delta D cuadrada sobre resistencia por delta T. ¿Esto de dónde viene? Pues viene de la expresión que habíamos visto anteriormente. Esta potencia es igual a delta B al cuadrado. Entonces, si yo me quedo con esta expresión, es igual a delta B al cuadrado sobre R, la multiplico a toda la ecuación por un cambio en el tiempo, pues ya es la ecuación que tenemos acá. Sí, eso es equivalente. Estamos utilizando la expresión la potencia, ¿no? Entonces aquí tenemos que son 110 volts al cuadrado entre la resistencia, que sería 28.9 ohm, y por los 10 minutos, y aquí lo cambia ahora, unos 60 minutos es igual a 1 hora. Y recordando que volt cuadrado sobre ohm es igual a un watt. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos eso, y el valor de la potencia por delta T va a ser igual a 69.8 watts hora, que esto es igual, lo podemos convertir a kilowatt hora, dividiéndolo entre 1000, 0.0698 kilowatt hora. Y aunque aquí no nos lo dan, dice, encuentre el costo para saber. Entonces aquí lo que tenemos es que el costo es igual a este valor, 0.0698 kilowatt hora, donde lo multiplicamos por, aquí lo que dicen es 0.1 dólares, o sea 10 centavos por cada kilowatt hora, es lo que cuesta. Entonces aquí esto es igual, pues se cancela los kilowatt hora, y esto da en dólares por cada kilowatt hora 0.005
0.7, que esto es por cada dólar, y esto es 0.7, lo pone así, centavos. Entonces, encuentre, dice, el costo, ya para finalizar, el costo de calentar el agua es muy bajo, menos de 1 centavo, que lo que tenemos aquí fuera 1 centavo. En realidad el costo es mayor porque parte de la energía se transfiere del agua a los alrededores mediante calor y radiación electromagnética, mientras su temperatura aumenta, su temperatura aumenta. Si los aparatos eléctricos que tienen en casa tienen la potencia nominal en ellas, aplícales y establezca un intervalo de tiempo aproximado de uso para estimar el costo para el uso del dispositivo. Entonces, aquí a final de cuentas, pues la disipación de energía es la que se va a estar, la que va a estar contando, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos las ecuaciones que vemos en este capítulo. Lo de la corriente eléctrica, I es igual a dQ en dt. Ahí están las unidades, 1 ampere es igual a 1 coulomb sobre segundo. La densidad de corriente, J es igual a I sobre A. La resistencia es delta V sobre I, que esas son las ecuaciones que vamos a ver. Un ohm es igual a 1 volt sobre ampere. ¿Qué más? La intensidad de corriente promedio es N por UV. N es la cantidad de la densidad de portadores de carga, cuál es la carga dejada por portador, ve la velocidad de arrastre y es el área de sección transversal. Esta, la densidad de corriente en términos de la conductividad y el campo eléctrico. La resistividad también aquí la tenemos. Resistividad es el inverso de la conductividad. Es la partida de la ley de Ohm. La resistencia es igual a ρ por L entre A. La velocidad de arrastre en términos del campo eléctrico. Y esto es a partir también de las ecuaciones de las leyes de Newton, ¿no? Que se dedujeron. También aquí tenemos la expresión de la resistividad en términos de la temperatura, ¿no? Aquí ρ0 es la resistividad hacia la temperatura de referencia, T0, y alfa es el coeficiente de temperatura de resistividad. Y esto es lo que acabamos de ver, ¿no? La potencia es igual a la intensidad de corriente por delta V, que esa también se va a ocupar en el capítulo 28 del libro de Serway. Y por otro lado, potencia igual a intensidad de corriente al cuadrado por R o delta V entre R. Y ahí vemos las unidades. Y hasta aquí se acabaría lo del capítulo 27.